Antes de comenzar esta historia, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale like y activa la campanita para no perderte historias como esta que te dejarán sin palabras. Créeme. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre la confianza. Ahora sí, comencemos. Mi nombre es Alberto Domínguez. Tengo 58 años y 32 años de matrimonio con Mónica, o al menos eso creía hasta hace 3 semanas. Todo comenzó un martes por la tarde en mi oficina de Polanco, Ciudad de México. Soy dueño de una empresa de importación y distribución de maquinaria industrial. La construí desde cero hace 25 años, cuando llegué a esta ciudad sin más que un título de ingeniería y muchas ganas de triunfar. Hoy facturamos más de 50 millones de pesos al año. Ese martes, mi secretaria Rosa entró con una expresión extraña. Licenciado Domínguez, acaba de llegar un citatorio legal. Mi corazón se saltó a un latido. En los negocios, los citatorios nunca son buenas noticias. Tomé el sobre Manila. Lo abrí y leí. 1, 2, 3 veces. Era una demanda de divorcio, pero no cualquier divorcio. Mónica estaba solicitando el 50% de la empresa, alegando que había sido socia moral durante todos estos años. Además, pedía la casa de Bosques de las Lomas, los 2 departamentos que teníamos en renta en la Condesa, y una pensión vitalicia de 100,000 pesos mensuales. Me dejé caer en mi silla de piel. Rosa me miraba preocupada. ¿Está bien, licenciado? Dame un momento, Rosa, por favor. Cuando se fue, cerré los ojos y respiré profundo. Mónica y yo llevábamos meses distantes, eso era cierto, desde que nuestros 2 hijos se fueron a estudiar al extranjero. La casa se sentía vacía. Ella pasaba más tiempo en el club, en sus clases de yoga, con sus amigas. Yo me refugiaba en el trabajo. Pero esto era diferente. Esto era guerra. Marque su número, contestó al tercer tono. Su voz sonando casual, casi aburrida. Alberto, Mónica. Acabo de recibir los papeles del divorcio. Silencio. Luego un suspiro. ¿Sabías que esto llegaría? ¿Sabía? Cuando hablamos de esto, ¿cuándo me dijiste que querías terminar nuestro matrimonio? Hemos estado muertos por años. Solo estamos haciendo lo oficial. Su frialdad me heló la sangre. Y la empresa. Mónica, ¿de verdad crees que te mereces la mitad? Me la merezco. Estuve ahí cuando no tenías nada, cuando trabajabas 18 horas al día. Cuidé de tus hijos, de tu casa, de tu imagen. Soy tanto dueña de esa empresa como tú. La empresa está a mi nombre. Todos los papeles, todos los contratos. Escuché su risa. Una risa que no reconocí. Eso lo veremos. Mi abogado dice que tengo un caso sólido. ¿Tu abogado? ¿Quién es? Eso no es tu problema. Nos vemos en la corte, Alberto. Colgó. Me quedé, sosteniendo el teléfono, sintiendo como 32 años se evaporaban en una llamada de 3 minutos. Esa noche no fui a casa. Me quedé en mi oficina, bebiendo el whisky escocés que guardaba para celebraciones. Pero no había nada que celebrar, solo el fin de todo lo que había construido. A las 11 de la noche llamé a mi propio abogado, Ernesto Villegas, un hombre de 60 años con 40 años de experiencia en derecho familiar y corporativo. Alberto, es tarde. Ernesto, Mónica, me está demandando. Quiere la mitad de la empresa. Escuché cómo se despertaba completamente. ¿Tiene fundamentos? Dice que fue socia moral, que estuvo conmigo desde el inicio. Eso no tiene peso legal real. La empresa está registrada solo a tu nombre. ¿Ella firmó algún documento corporativo? Nunca. Siempre mantuve el negocio, separado de lo personal. Bien, entonces su caso es débil. Pero en México, los jueces a veces son generosos con las esposas, sobre todo en matrimonios largos. Podríamos perder algo. No puedo perder mi empresa, Ernesto. Es todo lo que tengo. Tranquilo, nos reunimos mañana. Prepararemos una defensa sólida. Colgué sintiéndome marginalmente mejor, pero solo marginalmente. Lo que no sabía entonces era que Mónica ya llevaba 3 pasos adelante de mí. 3 días después, mi contador Julián me llamó en pánico, licenciado. Alguien está revisando las finanzas de la empresa. Pidieron estados de cuenta, registros de transacciones. Todo da al banco. ¿Quién? Un despacho legal. Sánchez y Asociados. Dijeron que era para un proceso de divorcio. Sánchez y Asociados, el bufete más agresivo de la Ciudad de México, especializados en divorcios millonarios. Su fundador, el licenciado Rafael Sánchez, tenía fama de destrozar a sus oponentes sin piedad. Mónica había contratado al mejor, o al peor, dependiendo desde dónde lo vieras, Julián. Cierra el acceso a toda información sensible. Ahora, ya, lo hice, pero ya obtuvieron bastante. 3 años de registros financieros. Maldije entre dientes. Con esa información podrían construir un argumento de que Mónica había contribuido indirectamente al crecimiento de la empresa. Gastos de representación, eventos sociales, conexiones que ella facilitó con sus contactos del club. Necesitaba saber más, necesitaba entender qué estaba planeando exactamente. Y fue entonces cuando tuve una idea que cambiaría todo. Contraté a un investigador privado, se llamaba Héctor Ruiz, exagente de la Policía Federal, ahora dedicado a casos corporativos y familiares.
Lo había usado antes para investigar empleados sospechosos de fraude. Don Alberto, ¿qué necesita? Necesito que vigile a mi esposa, sus movimientos, sus reuniones. Especialmente cualquier encuentro con su abogado. Héctor asintió sin juzgar. Había visto casos peores. ¿Qué tan profundo quiere que vaya? Todo lo que pueda conseguir legalmente. Entendido. Le tendré reportes diarios. Los primeros días no hubo nada interesante. Mónica iba al club, a sus clases de pilates, a comer con amigas en restaurantes de San Ángel. La rutina normal de una mujer de alta sociedad en la Ciudad de México. Pero el jueves por la tarde, Héctor me llamó. Don Alberto, su esposa acaba de entrar al despacho de Rafael Sánchez en Santa Fe. Llegó a las 3. Todavía está adentro. Quédate ahí. Quiero saber cuánto tiempo está. 2 horas. Mónica estuvo 2 horas en ese despacho. Cuando salió, Héctor me envió fotos. Ella sonreía. Una sonrisa triunfante. A su lado caminaba Rafael Sánchez, un hombre de 40 y tantos años. Traje italiano, corbata roja, maletín de piel. Le abrió la puerta de su Mercedes negro. Platicaron unos minutos más antes de que ella se fuera. Algo en esas fotos me molestó. La familiaridad, la cercanía de Héctor. ¿Hace cuánto se conocen? Investigaré, le aviso. Al día siguiente tuve la respuesta. Mónica había visitado ese despacho no una, sino 6 veces en los últimos 2 meses, mucho antes de que me entregara los papeles del divorcio. Esto había sido planeado, cuidadosamente planeado, pero aún necesitaba saber qué estaban tramando. Exactamente, los reportes financieros no eran suficientes para quitarme la empresa. Tenían que tener algo más. Le pedí a Héctor que intensificara la vigilancia, y entonces ocurrió el milagro que necesitaba. El lunes siguiente, Héctor me llamó emocionado. Don Alberto, tiene que escuchar esto. ¿Qué pasó? Su esposa se reunió de nuevo con Sánchez, pero esta vez fue en un restaurante en Polanco. Le chiqué, comieron en la terraza. Usé un micrófono direccional desde la calle. Grabé toda la conversación. Mi corazón latía con fuerza. Y, están planeando algo grande. No solo quieren quitarle la mitad de la empresa, quieren todo. Están fabricando evidencia de que usted escondió activos, de que cometió fraude fiscal. Van a presentarlo como un criminal para quedarse con todo. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. ¿Fabricando evidencia? Así es. Sánchez mencionó específicamente que tiene contactos en el SAT, que pueden revisar sus declaraciones y encontrar irregularidades. Su esposa estuvo de acuerdo. Dijo que usted merecía perderlo todo por haberla ignorado durante años. Necesito escuchar esa grabación. Su la envío ahora. 10 minutos después, con audífonos puestos, escuché la voz de mi esposa conspirando contra mí, su risa mientras planeaban mi destrucción, las palabras de Sánchez explicando cómo manipularían al juez, cómo presentarían documentos alterados, cómo me pintarían como un esposo abusivo que escondía dinero. Era todo mentira, pero con la presentación correcta, un juez podría creerlo. Cuando terminó la grabación, llamé inmediatamente a Ernesto. Ernesto, tengo algo grande. Le expliqué todo. Le envié la grabación. Hubo un largo silencio después de que la escuchó Alberto. Esto cambia todo. Esto no solo es evidencia para tu defensa, esto es evidencia de conspiración para cometer fraude. Sánchez podría ser desbaratado. Tu esposa podría enfrentar cargos. ¿Qué hacemos? Nada todavía. Dejemos que sigan adelante con su plan, que presenten sus documentos falsos, y entonces los destrozamos en la corte con esta grabación. ¿Estás seguro? Completamente. Pero necesitas actuar normal, como si no supieras nada. Si sospechan que los descubriste, cambiarán de estrategia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que seguir viviendo en la misma casa que Mónica, actuando como si nada. Ella dormía en la habitación de huéspedes, yo en la principal. Apenas nos hablábamos. Pero una noche, mientras cenábamos en silencio, ella habló. Alberto, todavía podemos arreglar esto de manera civilizada. Levanté la vista de mi plato. Así, ¿cómo? Me das el 40% de la empresa, la casa, y 50,000 mensuales. Y nos evitamos el escándalo de una corte. El 40% había bajado su demanda, probablemente porque su abogado le dijo que el 50 era poco realista. Lo pensaré, mentí. Ella sonrió. Pensó que estaba cediendo. Bien, piénsalo, pero no tardes mucho. Mi paciencia tiene límites. Esa noche, en mi estudio, escuché la grabación de nuevo, sus voces, sus planes, su traición, y supe que estaba listo para el siguiente paso. La fecha de la audiencia preliminar llegó. Era un viernes de noviembre, cielo gris sobre la Ciudad de México, amenazando lluvia. Me puse mi mejor traje, azul marino italiano, corbata de seda guinda. Si iba a enfrentar esto, lo haría con dignidad. Ernesto me recogió en su BMW a las 8 de la mañana. ¿Tienes la grabación?, preguntó. Toqué el bolsillo interior de mi saco, donde llevaba una memoria USB y mi teléfono con respaldo de la grabación. Aquí está bien. Recuerda. No la mostramos hasta el momento preciso. Dejemos que Sánchez presente su caso. Dejemos que se cuelgue con su propia soga.
Llegamos al juzgado familiar en Reforma, edificio de concreto gris, pasillos llenos de abogados, parejas peleando, niños llorando. El lugar olía a café barato y ansiedad. En la sala de espera del tercer piso, vi a Mónica. Vestía un traje astre gris, perlas al cuello, tacones negros. Se veía elegante, controlada. A su lado estaba Rafael Sánchez con su traje caro y su sonrisa de tiburón. Cuando me vio, su expresión no cambió, ni siquiera un parpadeo. Frialdad absoluta. Sánchez se acercó con la mano extendida. Era más bajo de lo que parecía en las fotos, pero tenía esa presencia que tienen los abogados exitosos. Confianza, arrogancia. Licenciado Domínguez, Rafael Sánchez. Un placer. Estreché su mano brevemente, ojalá fuera bajo mejores circunstancias. Siempre es así en estos casos. Pero no tiene que ser una guerra. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. Eso espero. Mentiroso. Yo mentía, él mentía, todos mentíamos. Nos llamaron a la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años. Pelo corto, lentes sin marco, expresión seria. Se llamaba Norma Castillo y tenía fama de ser dura pero justa. Buenos días, estamos aquí para la audiencia preliminar del caso Domínguez Ramírez. Las partes están listas para presentar, sí. Su señoría, dijeron ambos abogados al unísono. Bien. Licenciado Sánchez, usted presentó la demanda. Proceda. Sánchez se levantó, carismático, seguro. Su señoría, mi clienta Mónica Ramírez estuvo casada con el señor Domínguez durante 32 años. Durante ese tiempo, ella fue fundamental en el crecimiento de su empresa. Organizó eventos sociales que generaron contactos clave. Mantuvo la imagen de la familia. Crió a sus hijos mientras él trabajaba. Sin ella, esa empresa no existiría. Pausa dramática. Sin embargo, el señor Domínguez la tiene excluida completamente de los beneficios. Todos los activos están a su nombre. Ella no tiene nada. Después de 32 años de matrimonio, está económicamente desamparada. Vi como Mónica se secaba una lágrima fingida. Actuación digna del teatro. Pero hay más, su señoría. Sánchez sacó una carpeta. Tenemos evidencia de que el señor Domínguez ha estado escondiendo activos, cuentas bancarias en el extranjero, propiedades no declaradas, posible evasión fiscal. Ernesto se tensó a mi lado. Aquí venían los documentos falsificados. Sánchez presentó papeles, estados de cuenta supuestamente de un banco en Panamá, escrituras de una propiedad en Cancún que yo nunca declaré. Todo falso, todo fabricado, pero se veían convincentes. La jueza revisó los documentos con expresión neutral. Licenciado Villegas, ¿su cliente tiene respuesta a estas acusaciones? Ernesto se levantó tranquilamente. Su señoría, estas acusaciones son completamente falsas. Mi cliente ha declarado todos sus activos correctamente. Estos documentos son fabricaciones. ¿Tiene pruebas de eso? Las tengo, su señoría. Pero primero, quisiera que la otra parte termine de presentar su caso. Sánchez sonrió. Pensó que Ernesto estaba estancado, ganando tiempo. Muy bien, su señoría. También tenemos testimonios de empleados de la empresa del señor Domínguez que confirman que él ha hecho transacciones sospechosas. Más mentiras. Reconocí los nombres. 2 ex empleados que yo había despedido por robo hace años. Obviamente Sánchez los había contactado y pagado para dar falso testimonio. La jueza tomó notas. ¿Algo más, licenciado Sánchez? Sí. Su señoría. Solicitamos que se congelen inmediatamente todos los activos del señor Domínguez hasta que se complete la investigación. Es un riesgo de fuga de capitales. Eso me hubiera destruido. Sin acceso a mis cuentas, la empresa colapsaría en semanas. Licenciado Villegas, su respuesta. Ernesto sonrió. Era hora. Su señoría. Todo lo que acaba de presentar el licenciado Sánchez es parte de una conspiración para cometer fraude contra mi cliente. El rostro de Sánchez cambió. Solo un poco. Un destello de preocupación. Conspiración. Su señoría. Eso es ridículo. No lo es. Tengo grabaciones de audio donde el licenciado Sánchez y la señora Ramírez discuten abiertamente cómo fabricar evidencia falsa contra mi cliente. El silencio en la sala fue absoluto. Mónica palideció. Sánchez se puso rojo. Eso es ilegal. No puede presentar grabaciones sin consentimiento. En México, dijo Ernesto calmadamente. Las grabaciones son admisibles como evidencia si se obtuvieron en espacios públicos sin expectativa de privacidad. Esta conversación ocurrió en la terraza de un restaurante público. Es completamente legal. La jueza levantó una mano. Licenciado Villegas, ¿tiene esa grabación aquí? Sí, su señoría. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y se la entregué a Ernesto. Él se la dio a la jueza. Su señoría. Solicito que escuche esta grabación antes de tomar cualquier decisión. La jueza insertó la memoria en su computadora. Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Escuchamos todo. La voz de Mónica, la de Sánchez, los planes, las mentiras, la fabricación de evidencia. Cuando terminó, la cara de la jueza era de pura furia. Licenciado Sánchez. Esto es verdad. Sánchez tartamudeaba. Su señoría, yo. Eso está sacado de contexto. No significa. ¿Sí o no? Yo. Necesito consultar con mi clienta. No necesita consultar nada.
Esta audiencia está suspendida. Licenciado Sánchez, voy a reportar esto al Colegio de Abogados. Señora Ramírez, usted podría enfrentar cargos criminales por intento de fraude. Mónica comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales. La demanda de divorcio queda desestimada con perjuicio. El señor Domínguez tiene derecho a contrademandar por daños. Se levanta la sesión. Golpe de martillo, había ganado. Completamente. Salí del juzgado sintiendo el aire frío de noviembre como una bendición. Ernesto me palmoteó la espalda. Lo logramos, los destruimos. Pero yo no sentía triunfo, solo cansancio. 32 años de matrimonio habían terminado en una sala de audiencias con una grabación que expuso quién era realmente mi esposa. Mónica salió 5 minutos después. Su rostro estaba destrozado, el maquillaje corrido por las lágrimas reales. Sánchez ya no estaba con ella. Probablemente huyó para salvar lo que pudiera de su carrera. Me vio y caminó hacia mí. Ernesto se tensó, pero le hice una seña de que la dejara acercarse. Alberto, su voz era un susurro quebrado. Necesitamos hablar. Ya no hay nada de qué hablar. Mónica, por favor. 5 minutos. Miré a Ernesto. Él asintió. Los espero en el coche. Mónica y yo caminamos hasta una banca en el pequeño jardín frente al juzgado. Nos sentamos con 1 metro de distancia entre nosotros. ¿Cómo extraños? ¿Cómo supiste? Preguntó finalmente. Te hice seguir. Desde el principio sabía que algo no cuadraba. ¿Desde cuándo? Desde que recibí los papeles del divorcio. La cantidad que pedías era demasiado específica, demasiado calculada. Sabía que tenías asesoría legal agresiva. Ella sintió, secándose los ojos. Sánchez me convenció. Dijo que merecía más, que tú me habías usado todos estos años. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Estaba enojada, Alberto. Tanto enojo acumulado. ¿Enojada por qué? Por todo. Su voz subió. Por los 32 años donde tu empresa fue más importante que yo. Por las cenas familiares donde llegabas tarde o no. Llegabas por los cumpleaños de tus hijos que te perdiste. Por las noches donde te quedabas en la oficina hasta las 11. Me casé contigo, pero viví sola. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier demanda legal, porque tenía razón. Mónica, lo peor es que ni siquiera lo notaste. Nunca preguntaste cómo estaba yo, qué quería yo, qué soñaba yo. Solo era la esposa, la que mantenía la casa, la que se veía bien en los eventos de negocios. Trabajé tanto para darles una buena vida. No queríamos una buena vida, queríamos un esposo y padre presente. El silencio cayó entre nosotros, a nuestro alrededor. La vida continuaba. Gente entraba y salía del juzgado, abogados, parejas, cada uno con su propio drama. Lo siento, dije finalmente. Tienes razón en muchas cosas, pero lo que intentaste hacer, Mónica, ibas a destruirme, no solo financieramente, me ibas a meter a la cárcel con acusaciones falsas. Lo sé, lágrimas frescas. Dios. Lo sé. Sánchez me convenció de que era la única manera. Que tú pelearías sucio, entonces nosotros debíamos pelear más sucio. Me perdí en el enojo y el resentimiento. ¿Realmente me odias tanto? Me miró directo a los ojos. No te odio. Alberto, nunca te odié. Odio lo que nos convertimos. Odio que 32 años terminen así. Odio que no pudimos salvarlo. Pudimos. Si hubieras hablado conmigo en lugar de contratar a Sánchez, ¿me hubieras escuchado? La pregunta quedó flotando. Y honestamente, no sabía la respuesta. Mónica se levantó. Voy a dejar la casa. Me mudaré con mi hermana en Cuernavaca. No voy a pelear más. Puedes quedarte con todo. No quiero quedarte en la calle. No lo harás. Tengo mis ahorros personales. Y supongo que me darás algo en el divorcio. Lo justo. Te daré la casa de Coyoacán. Y una pensión razonable. No la que pedías. Pero suficiente. Ella sintió. Gracias. Mónica, sí. Lamento no haber sido el esposo que necesitabas. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Yo lamento haber intentado destruirte. Ambos fallamos. Su alejó caminando hacia un taxi que esperaba. Vi irse, sintiéndome vacío. Ernesto se acercó. ¿Estás bien? No, pero lo estaré. 3 meses después, el divorcio fue finalizado. Mónica recibió la casa de Coyoacán valorada en 8 millones de pesos y una pensión mensual de 30,000 pesos. Justo, pero no excesivo. Rafael Sánchez enfrentó un proceso disciplinario del Colegio de Abogados. Fue suspendido por 2 años. Su reputación quedó destrozada. Su bufete perdió la mayoría de sus clientes. Mónica se mudó a Cuernavaca. Según mis hijos, empezó terapia. Está trabajando en sí misma. Yo también comencé terapia. Mi terapeuta, la doctora Méndez, me hizo ver cosas sobre mí mismo que había ignorado por décadas. Alberto, construiste un imperio empresarial, pero descuidaste tu imperio personal, me dijo en una sesión. Tu familia, tu matrimonio, a ti mismo. Tenía razón. Todo el éxito financiero del mundo no reemplazaba las cenas perdidas.
Las conversaciones que nunca tuve, los momentos que sacrifiqué por una reunión más un contrato más, decidí hacer cambios. Primero, ascendí a mi gerente general, Ricardo, a director de operaciones. Le di más responsabilidades, más control. Ya no necesitaba estar en la oficina 14 horas al día. Segundo, reconecté con mis hijos. Diego, 26 años, ingeniero en Austin. Mary N., 24, estudiando medicina en Barcelona. Los llamaba cada semana, los visitaba cuando podía, reconstruyendo lo que había descuidado. Tercero, empecé a vivir. Me uní a un club de ciclismo. Los sábados recorríamos las carreteras cerca de Valle de Bravo. Conocí gente fuera del mundo empresarial, hombres de mi edad que también habían priorizado el trabajo sobre todo y ahora trataban de encontrar balance. Una tarde, después de una rodada particularmente agotadora, estábamos tomando café en un pueblo pequeño. Uno del grupo, Fernando, contador retirado de 55 años, me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste? Todos los días, respondí honestamente. Pero los arrepentimientos son lecciones. La pregunta es ¿qué haces con esas lecciones? ¿Y tú qué estás haciendo? Tratando de ser mejor, no el empresario más exitoso, solo una mejor persona. Fernando asintió: eso es más de lo que la mayoría hace. 6 meses después del divorcio, recibí una carta de Mónica, escrita a mano en su papel color crema que siempre usaba. Alberto, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que fuimos y lo que nos convertimos. Sigo creyendo que ambos fallamos, pero también creo que ambos merecemos ser felices. Estoy en terapia, trabajando en mi enojo, en mi resentimiento, entendiendo que gran parte de mi infelicidad vino de mi propia incapacidad de comunicarme contigo. No te escribo para pedir nada, solo para decirte que te perdono, y espero que tú también puedas perdonarme algún día. Cuídate, Mónica. Leí la carta varias veces, luego la guardé en el cajón de mi escritorio. El perdón no era instantáneo, pero era posible. Hoy, un año después de ese día en la corte, miro mi vida y la veo diferente. Sigo siendo dueño de mi empresa, pero ya no me define. Mis hijos están más cerca emocionalmente que nunca. Aunque estén lejos físicamente, Mónica y yo nos hablamos ocasionalmente, conversaciones corteses sobre los niños, sobre la vida. No somos amigos, pero ya no somos enemigos. Y yo, Alberto Domínguez, 59 años. Aprendí algo que me tomó casi 6 décadas entender: el éxito no se mide solo en cuentas bancarias o empresas prósperas, se mide en relaciones preservadas, en conversaciones tenidas, en presencia real. Mi esposa intentó quitarme mi empresa, pero en el proceso me obligó a ver que había perdido algo mucho más valioso, mi vida misma. Ahora la estoy recuperando, día a día, pedal a pedal en mis bicicletas, llamada a llamada con mis hijos, sesión a sesión con mi terapeuta. La grabación me salvó de perder mi empresa, pero el divorcio me salvó de perder mi alma. Y esa, al final, fue la verdadera victoria. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirla. Historias como esta nos recuerdan que a veces las mayores batallas que enfrentamos son con las personas que más amamos, y que la verdadera fortaleza no está en ganar, sino en aprender y crecer de nuestros errores. Nos vemos en la próxima historia.